¿Por qué quieren crear una ley? ¿Por qué no crean una ley para los que estamos libres? Porque estamos desempleados. Es decir, la gente de afuera anda buscando empleo por todos lados. Y la gente que está dentro de la cárcel, definitivamente, y según estudios, quieren trabajar. Entonces, el problema central que creo yo, y esto es importante, y no es para hacer acusaciones a ningún partido, porque yo realmente no vengo aquí hablando a nombre de ninguna organización, sino con el espíritu de un diálogo respetuoso y fraterno. Yo me pregunto así, en primer lugar, ¿por qué crear una ley? Históricamente picapiedra, porque así fue anunciada. Y segundo, cambia la cuestión, pero hay un concepto muy importante que es trabajo obligatorio. Y eso en realidad, quiero llamar la atención, está en contra de todas las tendencias actuales. Trabajo obligatorio es igual a tortura. La palabra trabajo en el siglo XVII... Un momento, doctor. El doctor Juan Almendares Bonilla, reitero, es el director ejecutivo del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus familiares. Sí, claro. Y esta noche usted nos está diciendo que esta ley, llámese como se llame, pero que es una ley que obliga a los privados de libertad a trabajos obligatorios, para usted es... Tortura. Quiero explicarme. La palabra trabajo en el siglo XVII se origina de tripalium, que eran 3 palos. Ahí colocaban al reo. Entonces en ese tiempo se entendía como tortura. Pero con todos los avances, y quiero decir algo muy importante. Mire, la ley del Instituto Penitenciario, ¿sabe cuándo fue aprobada? Cuando el señor presidente era presidente del Congreso Nacional. Entonces me parece que someter una ley de trabajo obligatorio es la negación de todo lo que... Hasta yo, que soy bastante crítico del gobierno, aplaudí la idea del Instituto Penitenciario. Pero ahora cuando oigo esa cuestión así de obligatorio, no hay ningún trabajo digno de realización humana que sea obligatorio. Eso está cuestionado por todo el mundo. O sea, ¿usted rechaza? Ah, no, definitivamente que lo rechazo. ¿Rechaza que los privados de libertad tengan un trabajo obligatorio? Obligatorio. Ellos quieren trabajar. Han hecho actividades laborales todo el tiempo. Yo he comprado muchas cosas de la cárcel, cosas bellísimas. Lo que pasa es que ha cambiado la situación. Y entonces esa ley, esa nueva ley, lo que viene a hacer prácticamente, como dicen los abogados, a derogar en forma tácita. No digo en la estructura de la ley, sino a derogar porque tienen que incluir esta modificación en la ley del Instituto Penitenciario. Y yo leí lo que opinó el CONADE, que el CONADE no ha dicho nada, porque, bueno, son de la misma línea, ¿verdad? Me refiero de pensamiento. Entonces, en realidad esta nueva ley es la negación. ¿Y saben de quién me voy a apoyar? Del Papa Francisco. El Papa Francisco, en una reunión ecuménica, cristianos, musulmanes y judíos han levantado la bandera: hay que luchar contra toda forma de trabajo forzoso. Eso ya no se concibe en el siglo XXI. Y lo que le estoy anunciando al gobierno es que le va a venir una crítica increíble, porque la Organización Internacional del Trabajo, en su última declaración, prácticamente rechaza en forma definitiva la cuestión de la ley que se fundamente en trabajo forzoso u obligatorio. Usted preside esta comisión, don David Chávez. ¿Qué tiene que decirle al doctor Juan Almendares Bonilla cuando él califica como de tortura un trabajo obligatorio para los privados de libertad? Con mucho respeto, no es cierto lo que dice. Bueno. En primer lugar, ¿cuál es la obligación del Estado con un privado de libertad? Reinsertarlo a la sociedad. ¿Qué debe de hacer el Estado para que un privado de libertad se pueda reinsertar? Es que el privado de libertad o el recluso no esté en el permanente ocio, y ocio ofensivo. ¿Cuál es el ocio ofensivo? Usted, antes de que entráramos en las cámaras, hablaba de la extorsión. ¿De dónde salían la mayoría de cantidad de llamadas para estos pequeños negocios? De las cárceles. ¿Cuál debe ser la política pública en materia de seguridad,
en materia de prevención, pero también en materia de rehabilitación. Buscar que el privado de libertad permanezca en actividades de capacitación y de trabajo. Lo importante y lo fundamental, que bien lo decía el doctor Almendares, es que se respeten los convenios que Honduras ha suscrito con la Organización Internacional de Trabajo, los que ha suscrito en materia de derechos humanos, y todos estos convenios se han respetado en esta iniciativa del presidente. Por ser un trabajo obligatorio, dice el doctor Juan Almendares Bonilla, que es una tortura. Es más, el trabajo es un derecho, pero también es una obligación. Pero hay y si me permite, sí, doctor, con todo gusto. El Convenio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas establece que el trabajo del privado de libertad debe de ser obligatorio, pero no aflictivo. ¿Qué quiere decir no aflictivo? Que no debe ser vergonzoso, que no debe dar pena. Esas son las enormes diferencias en las que él habla de tortura y el tema aflictivo. Este trabajo es un trabajo que le va a permitir a los niños tener pupitres en las escuelas. ¿De qué trabajo estamos hablando específicamente? De distinta. Lo que busca la iniciativa es ver la manera como podemos explotar los recursos naturales de Honduras. De tal manera que si en la cárcel del Porvenir, que es rico en madera, que hagan pupitres. Por ejemplo, si en La Esperanza, que es rico en papa, que siembren papas. Si en Santa Bárbara o en Lempira es rico en café, que siembre café. Pero si también, en el sur hay una buena cantera. Pero también, por ejemplo, pueden hacer escuelas. Pueden reparar edificios públicos. ¿Picar piedra? El trabajo de la construcción tiene que picar piedra uno, sí, entre ellos. Pero quiero irme un poco más allá. Momentito, doctor. Solo yo quería aclarar con todo respeto, en primer lugar, la política del Estado es la rehabilitación de las personas privadas de libertad. He dicho, las personas privadas de libertad siempre han trabajado. Nosotros en el 2013 planteamos lo de los pupitres. Lo que pasa es que incluso había el dinero y todo, y fue diferido ese asunto. Pero lo que quiero decir es que las personas privadas de libertad no es que no quieran trabajar, eso no es algo nuevo. Ahora, rehabilitar, no se puede rehabilitar obligando a la gente. Fíjense otra cosa que no tiene sentido. O sea, obligar a la gente a que haga pupitres es incorrecto. Obligarlo sí es incorrecto. Ellos pueden hacerlo, pero obligar, el trabajo obligado es una doble pena. Además de trabajo, obligarlo a hacer lo que no quieren hacer. Pero solo quiero concluir en un argumento que me parece muy importante, que nosotros podamos tomar en cuenta. Fíjese bien, la cuestión de rehabilitación, la gente desea trabajar. No es cierto del ocio. Además, usted, como dije anteriormente, la gente no tiene ocio si no es por falta de trabajo. Lo mismo la gente que anda libre. Mire, lo que este sistema está ocasionando es una fábrica de pobres y una fábrica de presos. La gente que va, no hay trabajo. Mire, la gente, los despidos masivos de este Estado. Por otro lado, hay una serie de cosas que son contradictorias. Por ejemplo, solo imagínense usted, hasta la misma corrupción, ¿verdad? 7.000 millones del Seguro Social, algunos días pueden ser más. Hay una serie de cosas. ¿Cómo van a hacer que esas personas paguen y no les paguen salario, sino que tengan que contribuir con eso a los gastos del Estado en la cárcel? Eso es absurdo. Sí. Eso no tiene que ver. Y yo diría otra cosa. ¿Cómo calificaría usted, doctor, luego de decir que se opone al trabajo obligatorio porque es una tortura? ¿Cómo calificaría esta política de que los reos o privados de libertad trabajen? Mire, la calificaría como una aberración. ¿Sabe por qué? Las cárceles están dirigidas por personas que no tienen capacidad para dirigirlas, como son militares y policías. Las cárceles deben de ser manejadas de acuerdo con las normas mínimas de Naciones Unidas. No lo digo yo por ninguna cuestión, sino que así lo dice. Usted se opone esta noche y lo dice públicamente. No solo esta noche, sino que me voy a sumar a las marchas con el Papa Francisco. Edgardo, yo creo de que el pasado hay que verlo para aprender de los errores que se cometieron y no volverlos a cometer. Pero también hay que ver el pasado para ver cómo nosotros mejoramos el presente y el futuro. El presidente Juan Orlando Hernández está haciendo un trabajo que es poner orden en el país. Un país desordenado jamás va a salir adelante.
Un país que la gente no se preocupa por trabajar, que solo está esperando que se le regale, que sea como un potrero abierto, no va a salir adelante. Entonces me parece a mí de que la ley se está llevando por el camino de lo que sería lo negativo. Es una ley que busca rehabilitar, es una ley que busca darle al privado de libertad hábitos de trabajo, que tal vez no los ha tenido, y delinquió porque no sabía trabajar. De esa manera, una vez que él se ordena en las cárceles con el Instituto Penitenciario y con otras leyes y con otras acciones que están llevando a cabo, vamos a tener la capacidad de decirle al privado de libertad, mire, estos son los trabajos, usted tiene que trabajar. O sea, claro, que no se le va a imponer, y como decía David Chávez, hay lugares donde se puede trabajar en hacer cosas talladas, hay lugares que se puede trabajar con barro, hay otros lugares que se puede trabajar con pupitres. Y una cosa más, pupitres están haciendo hace tiempo ya. Elena Gutiérrez presentó, creo que en el 2003, 2014, retiró los fondos. Presentó una ley, sí, pero sí, ha estado caminando. El tema es, me parece a mí, hay que poner orden en todas las cosas en el país. ¿Y ese trabajo obligatorio es dentro o fuera de la cárcel? Solo contésteme rapidito. En doble vía, pero sí quiero... ¿Y los que trabajen afuera tendrán esposados de pies y manos? No, depende del trabajo, pero deben de tomarse las medidas de seguridad necesarias para que no exista una posibilidad de fuga.